Muy buenas señores, en este vídeo voy a hablaros de muchas noticias de Valorant, entre ellas que ha habido expulsiones en algunos equipos y jugadoras female, la Game Changers, por algunas causas bastante turbias que ya os contaré. Aparte también hablaremos de todos los objetos que se vienen del lock-in en Riot, algunos temas de los que está hablando la comunidad en Reddit que me parecen muy interesantes, informaros sobre ellos, así que vamos a ver las noticias. Pero antes me gustaría informaros de que el 13 de febrero se viene el lock-in de San Paulo, que es el torneo de Valorant más impresionante que se va a hacer hasta la fecha, y os puedo decir que habrá watch party de todo en mi canal de Twitch, twitch.tv Hitboxking, así que os espero ahí todos los días con todos los drops, y además voy a hacer una sorpresa, que es que para todos los que me veáis, para todos los viewers, voy a activar un bot en mi canal que van a ser sorteos automáticos o drops propios que voy a hacer en colaboración con Giants para que cada X minutos se sorteen pases de batalla para todos los viewers, para todos los que estén escribiendo en el chat, ¿vale? Durante toda la retransmisión con X frecuencia que iré decidiendo cada día en función de las métricas y demás. Así que ahí os espero desde el 13 de febrero hasta adelante con muchas horas de Valorant. Y ahora sí, vamos con el vídeo. Vale, pues vamos con las noticias. La primera es que el modo Swift Play, sí, este modo que crearon hace unas semanas, que era una especie de Ranked, pero sí es en Ranked y muy reducido, ¿no? Pues ha salido de la fase beta. Dicen los desarrolladores y la gente de Riot que están bastante contentos con el juego, que ha calado bastante bien en la comunidad y que bueno, y que se esperan que hagan unos pequeños retoques en los próximos meses y demás, pero que el modo está bastante bien. Personalmente creo que es un modo bastante conservador, pero no obstante está bien y creo que la gente lo está jugando. En otro orden de cosas tenemos la cápsula del lock-in, que al igual que la Champions ha salido ahora para el torneo de San Paulo, que va a ser el más grande a nivel internacional, y viene pues con una serie de cuchillos con 4 variantes que dependen el color pues en función de la parte del mundo en el que estés. Lo más curioso de esto es que el cuchillo morado, que es el que pertenece a la fase, a toda esta de EMEA, que es Europa, Turquía, Rusia, etcétera, pues la gente está muy enfadada porque al parecer el cuchillo morado tiene una especie de brillo verde que es bastante horrible, y hay muchísima gente en los foros que se está quejando y está pidiendo que por favor que le quiten ese brillo. Yo la verdad lo he visto, no me parece tan desagradable como dicen algunos, pero es verdad que bueno, que esto es para gustos, así que os pregunto si para vosotros es también tan horrible como dicen y si en general estos conceptos os gustan o no os gustan. También os quiero decir que durante el desarrollo del lock-in, que seguramente yo tendré watch party, así que os espero ahí, va a haber una serie de drops exclusivos. ¿Qué quiere decir esto? Pues por ejemplo un título, una tarjeta, cosas así que saldrán en pantalla, sobre todo el título que va a ser Locked In, y que bueno, solo por ver los partidos en twitch.tv, en un canal que lo retransmita, que tengan drops, recuerdo, porque no todos lo tienen, el mío sí lo tendrá, pues ahí podréis conseguirlo. Por otro lado, se viene también la ONI 2.0, ya lo ha dicho Valor Leaks, que bueno, que lo están desarrollando y demás, así que nada, yo creo que es un pack que es de los que más ha gustado en Valorant, así que lo veo bastante bien, y bueno, así que no sé qué pensáis vosotros, pero la verdad es para mí de los más esperados. Por otro lado, os dejo aquí una cosa bastante chula, que es que unos señores pues han creado una web para ver a todos los jugadores de lock-in, ¿no? Pues saber básicamente si están transmitiendo para que podáis ir a ver sus streamings, a verles por si os apetece ver cómo juegan y demás. Creo que es bastante interesante, así que ahí os la dejo. Y finalmente, la última noticia que os tengo que dar, que es bastante polémica y me duele un poco, pero varias jugadoras han sido suspendidas de la Game Changers. Como ya sabéis, la Game Changers es el torneo mundial, pero de Valorant femenino, ¿no? ¿Y cuál creéis que son las razones por las que han sido suspendidas? Pues muy sencillo, básicamente han hecho bromas sexistas y han mentido sobre su género. No voy a entrar mucho en esto, pero bueno, parece ser que Dottie Sport publicaba que muchas jugadoras de un equipo en cuestión, que es de la Game Changers, pues mintieron con el género. Pues una chica avaló a otra que era un chaval que decía ser de género binario en el último momento, pero pareció que lo estaba haciendo solo con el propósito de participar, una cosa un tanto rara, y al final pues han metido mano ahí, lo cual me parece bien, porque esas cosas creo que hay que cerrarlas de raíz, y bueno, y ha resultado ser pues que lo hizo con carácter un poquito fraudulento o de engaño, y Riot pues se ha puesto las pilas y ha dicho, esto se acabó y esto no se va a consentir, así que ha tomado medidas disciplinarias, lo cual, insisto, me parece bien, porque creo que aunque es una medida es una medida drástica, creo que no se puede pasar a la ligera. Así que nada, me gustaría simplemente saber vuestra opinión sobre estas noticias y cuál os ha llamado más la atención. Nos vemos estos días en las Watch Parties.